Hoy es jueves de TVT Histórico y un día como hoy, 16 de abril, pero del 1945, va a suceder la Gran Batalla de Berlín, una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial y la que va a lograr la eventual rendición de los países del eje y la victoria de los aliados. Y de eso y de algunas otras cosas vamos a hablar en este video. La Segunda Guerra Mundial, ocurrida desde 1939 al 1945, va a estar repleta de batallas interesantes, batallas y luchas de las cuales se sigue escribiendo sobre ellas y que los investigadores e historiadores siguen investigando y siguen hablando y siguen descubriendo cosas nuevas. Entre las dos que más se suelen mencionar está la batalla de Stalingrado, esa no la vamos a hablar en este video, y está la batalla de Berlín, de la cual sí vamos a hablar en este video porque fue la última gran batalla. Se va a librar en la ciudad de Berlín, en Alemania, y va a terminar con la rendición de la Alemania nazi y con la muerte, el suicidio del señor Adolfo Hitler. Esta batalla se va a extender desde el 16 de abril hasta el 25 de abril, o sea, 9 días de batallas intensas y de muchas muertes. Vamos a explicar cómo sucedió esto realmente. En la conferencia de Yalta, que ya hemos hablado de ella en otros videos, los pueden buscar por aquí, los dirigentes de los tres países que componían el cuerpo de los aliados, o sea, Roosevelt por Estados Unidos, Winston Churchill por Inglaterra y Stalin por la Unión Soviética, van a reunirse y van a hablar muchas cosas que van a determinar el futuro de esta guerra, o sea, a partir de ese momento de esa conferencia. Una de las cosas que se determinó era que como Berlín caía dentro de la línea de ataques o dentro de la línea de maniobras de guerra de la Unión Soviética, le iba a tocar a ese ejército esa parte de la guerra, o sea, esa conquista o esa lucha por llegar y controlar Berlín. La historia nos ha dicho que incluso Stalin estaba tratando de convencer a los otros dos miembros de que Berlín realmente no era tan necesaria, que no era tan importante conquistarla, pero la realidad es que Stalin quería conquistarla a él y que no fueran los demás. O sea, que le estaba haciendo un tipo de camita como quien dice, no se preocupen por Berlín, Berlín no es tan importante, pero realmente la quería conquistar él por motivos muy obvios. Para los que les gustan las estadísticas, vamos a dar algunos datos. Cerca de 3.5 millones de soldados se van a ver envueltos en esta guerra, sobre 50.000 armas de fuego o armas de guerra y sobre 10.000 tanques. Casi nada, para una lucha, para una ciudad, Berlín en Alemania. Esta gente de Rusia literalmente venía con todo y Alemania tampoco se quedaba atrás. Todo se empezó a preparar desde la noche anterior. El ejército ruso preparó todo su armamento, todas sus estrategias, todo su personal. Incluso se tiene en cuenta o se dice que cerca de 7 millones de proyectiles fueron armados para esa gran batalla de Berlín. Lo que mucha gente no sabe es que en esta batalla de Berlín se van a perder demasiadas vidas de civiles inocentes. Eso va a ser criticado eventualmente, vamos a llegar a eso en un momento, pero vamos a seguir hablando de cómo se dio esto. Se van a crear dos frentes de parte del ejército ruso para poder llevar a cabo este ataque en la ciudad de Berlín desde dos puntos diferentes. Uno de ellos va a ser el frente bielorruso del famoso general o la persona que estaba a cargo, el señor Zhukov, que se estudia mucho, y el otro el frente ucraniano. O sea, Berlín iba a ser tomada desde dos puntos diferentes. En otras palabras, van a ver cómo se iba cerrando el cerco sobre Berlín de parte del ejército ruso para de alguna manera u otra limitar el acceso o la posible huida de esos soldados. Mientras todo esto pasaba, el ejército de los aliados, o sea, los Estados Unidos e Inglaterra, estaban a más de 200 kilómetros de distancia. Literalmente esta gente no se quería meter en este revolución. Un dato muy importante es que el ejército ruso va a empezar a poner como reflectores, eso la historia no nos ha dejado ver, reflectores para ir atacando o asediando la ciudad de Berlín con mucha luz, o sea, poniendo los reflectores de cara a los soldados alemanes para confundirlos de cierta manera. Lo que no tenían en cuenta es que el mismo humo y el polvo y la tierra que se iba levantando por las balas y todos los ataques y los proyectiles hizo como una cortina y los soldados del ejército ruso como que se reflejaban o las siluetas de ellos eran reflejadas en esa cortina de humo gracias a los mismos reflectores que habían puesto, cosa que va a hacer que los soldados alemanes comiencen a disparar a esas siluetas y se lleven por el medio muchos soldados rusos. Los historiadores y los investigadores nos han dejado ver, nos han hecho saber gracias a las fuentes que habían dos motivos principales para que solamente la Unión Soviética fuera la que entrara y los aliados se quedaran en la retaguardia sin hacer mucho o básicamente sin hacer nada. El primero de los motivos ya lo hablamos, le tocaba a la Unión Soviética porque por la conferencia de Yalta se habían determinado unos paralelos y unos mapas específicos y Berlín quedaba dentro de la zona militar o de ejercicios militares de la Unión Soviética. Y número dos, que ninguno de los países aliados que quedaban, o sea Estados Unidos e Inglaterra, quería verse envuelto en una batalla que fuera a dejar demasiadas bajas. De hecho, desde la toma de Normandía, el famoso día D, ya Estados Unidos estaba evitando los ataques
ataques y las batallas que dejaran demasiadas bajas, ya sean civiles o de soldados. Esa línea divisoria de que tanto hablábamos y que se tomó en cuenta en la conferencia de Yalta estaba trazada por el mismo río Elba, un río que cruza por el área de influencia de lo que fue esa guerra específico, y esa línea que tira ese río era lo que demarcaba el área que le tocaba básicamente a Rusia o a la Unión Soviética y al área que no le tocaba. La batalla de Berlín va a dejar un número alto de víctimas, 80.000. De esas 80.000, 20.000 fueron víctimas fatales. O sea, murieron 20.000 personas en esta batalla, entre soldados y civiles. Lo que el ejército de la Unión Soviética quería lograr era tomar el control del edificio del Reichstag. Les pongo una foto aquí, porque el edificio tenía un simbolismo grande, era básicamente un punto estratégico, no tanto militar, pero también ideológico, y sabían que conquistar ese lugar iba a significar una conquista mayor para el ejército ruso y una debilidad mayor para el ejército del eje, en este caso el ejército nazi de Alemania. La realidad es que esa conquista tampoco va a ser fácil. Recuerden, del 16 al 25 es la batalla. Luego van a querer tomar el control de ese lugar del Reichstag, pero realmente no lo van a lograr hasta el 29 de abril. O sea, van a tardar incluso en tomar el control de ese lugar porque estaba bastante protegido. Y lo van a lograr por medio de una técnica de guerra que siempre ha funcionado y siempre deja mucho de qué hablar, que es el asedio. O sea, tú vas asediando al enemigo desde diferentes puntos, le vas quitando y le vas cortando las vías de suministro, le vas cortando las vías de comunicación, hasta que va a llegar un momento en que el enemigo tiene que rendirse. Ante esta situación y esperando que le llegaran refuerzos de algún lugar que nunca llegaron, Adolfo Hitler se va a encerrar en su búnker y se va a suicidar. También lo van a hacer los principales oficiales que compartían con él en ese momento. La historia nos ha dejado ver que incluso Hitler ya había tratado de negociar una paz con los otros países de los aliados, con Estados Unidos y con Inglaterra, porque Hitler sabía muy bien que caer presa del ejército de la Unión Soviética no iba a ser nada fácil, no pintaba bien y definitivamente iba a ser un desastre. El ejército ruso se dice que tenía mucha prisa por lograr esta conquista porque querían hacerlo todo para celebrar el 1 de mayo, el famoso día del 1 de mayo en la Unión Soviética, pero no pudieron hacerlo, así que el 1 de mayo van a levantar la bandera roja de la victoria sobre el edificio del Reichstag, pero va a ser el 2 de mayo que realmente va a venir la rendición oficial y final. Los críticos de este momento histórico y los historiadores se dividen en cuanto a si era necesario el ataque de la forma que se dio o si se podía esperar. Los que dicen que se podía esperar es porque se podía evitar tanta baja de civiles y tantas muertes exageradas en una guerra que básicamente ya estaba gana. Y número 2, que también si evitaban el asedio y el ataque tan fuerte y tan fulminante y tan desastroso, pues quizás Berlín se iba a rendir, quizás no en 1 o 2 días, iban a tardar 5 o 6 días en rendirse, pero sí iban a rendir. Pero recuerden que Rusia quería hacerlo todo lo antes posible. Y los que dicen que por otro lado tenía que haberse hecho, dicen que número 1, si no lo hacían en ese momento perdían el factor sorpresa, podrían llegar otros miembros del ejército nazi a ayudar, o sea, refuerzos, y que la Unión Soviética iba a perder ese factor sorpresa. También dicen que si la Unión Soviética no hubiese hecho las cosas tan rápido como las hizo y de la forma que las hizo, eso podía traducirse en problemas políticos con los otros países aliados, entiéndase Estados Unidos e Inglaterra, porque entonces podían llegar a unos acuerdos sin que la Unión Soviética se diera cuenta. Recuerden que ya es sabido que Hitler había intentado conseguir la paz directamente con Estados Unidos o directamente con Gran Bretaña, pero sin decirle nada a Rusia. Y mientras más tardara el asunto, más espacio le daba a Hitler y a los otros miembros de los países aliados a quizás tomar esa determinación. Pero esta batalla de Berlín, que comenzó a ocurrir un 16 de abril de 1945, va a ser una de esas batallas más estudiadas. ¿Por qué? Por eso mismo, porque se perdió demasiadas personas, quizás se pudo haber evitado tanta muerte y quizás se pudo haber hecho de otra forma. Pero el ejército de la Unión Soviética determinó que iba a ser así, entraron, arrasaron y lograron el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué lo hicieron? ¿Qué significará eso eventualmente con la apertura a la Guerra Fría, que es lo que va a comenzar después de la Segunda Guerra Mundial? Eso tendríamos que analizarlo en otro video. Recuerda que en estos TBT históricos vamos a subir videos los jueves de cosas que pasaron un mismo día como ese jueves en la historia y que fueron interesantes porque la historia nunca se debe olvidar. Si te gustó, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal de YouTube Profesor León, búscanos en Facebook como Profesor León y sigue compartiendo estos IGTV y las cosas que se publican en la cuenta de Profesor León. Seguramente a más gente, al igual que a ti, le va a gustar. Nos vemos.